Hola a todos. A ver si me escucha bien. Uy. A ver, ahí se me ve, creo. Bueno, hola a todos. Espero que anden bien. Bueno, yo soy Ignacio y este es un video que tenía ganas de hacer, bueno, hace un ratito. Y bueno, supongo que va a inaugurar entonces un canal de YouTube en el cual supongo que hablaré principalmente de libros y... Sí, de libros, me parece, de literatura, bueno, y otras cosas quizás más adelante iré viendo. Pero bueno, lo que seguro es que este video va a ser sobre esta novela, sobre este libro, que, bueno, que es Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Así que sí, bueno, antes de hablar concretamente del libro, me parece que está bueno, que es interesante hacer como una mini introducción y sobre todo poner la obra en contexto con respecto a su época y a su autor también. Así que, bueno, esta novela fue escrita en 1864, por lo que se podría decir que es casi como una obra de mitad de carrera de Dostoyevsky, ya que, bueno, él escribe su primera novela, Pobre Gente, en 1846, y su última obra, que es Los Hermanos Karamazov, que es, bueno, su obra magna, la termina de escribir en 1880, un año antes de que el autor fallezca. Así que esta obra es como que se encuentra, bueno, la escribe como 20 años después de su primera obra y más o menos 20 años antes de su última obra. Y bueno, ¿qué estaba haciendo Dostoyevsky cuando escribe este libro? Bueno, ya había vuelto de Siberia, que es quizás como que el episodio que más lo va a marcar, más marcante de su vida y también más conocido ahora también de su vida. Bueno, él estuvo exiliado 8 años en Siberia, porque bueno, en realidad fue condenado a muerte, en principio por el zar Alejandro I, y después a último momento se le conmuta la pena por 8 años de trabajos forzados, que en realidad van a ser 4 años de trabajos forzados en una prisión cerca de la ciudad de Omsk, que es, bueno, ahí sí es en Siberia, y después hace otros 4 años de servicio militar en la ciudad de Semipalatinsk, que es en Kazajstán. Y bueno, ¿por qué él había sido condenado a muerte entonces inicialmente? Y es que, bueno, Dostoyevsky, después de escribir su primera novela, que es Pobre Gente, en el 46, bueno, esta es una novela que tiene un éxito inmediato y bastante importante, sobre todo porque hay un crítico literario que era muy reconocido en la época, que se llama Belinsky. Bueno, elogia la obra y dice notablemente que Dostoyevsky había logrado escribir la primera novela naturalista rusa. Así que, bueno, se hace como que se hace como conocido, entre comillas, Dostoyevsky, sobre todo en los círculos intelectuales de San Petersburgo de la época. Y va a empezar bueno, a codearse con todo tipo de intelectuales y notablemente va a integrar un círculo que se llama Círculo Petrashevsky, que bueno, toma el nombre de un jurista de la época, en el cual bueno, se hablaban de todas las ideas que estaban de moda en la época, ¿no? Ideas socialistas y ciertas ideas revolucionarias. Y por ende, bueno, se los va a condenar, o sea, se los va a acusar de conspirar entonces contra el zar y se los va a acusar a muerte. Se los va a acusar a muerte a todos, o sea, por lo cual Dostoyevsky fue acusado de muerte en el año 1849. Y bueno, y se dice que él ya estaba en el pelotón de fusilamiento, que estaba ahí frente a los fusiles humeantes que estaban a punto de poner fin a su vida, y que ahí, realmente a último momento, cuando él ya pensaba que listo, que su vida se terminaba, hay llega como un mensaje en el cual se dice que hay como un perdón de parte del zar, de Alejandro I, y le conmuta la pena de muerte por 8 años de trabajos forzados. Y que bueno, Dostoyevsky vuelve a San Petersburgo finalmente en 1859. Y bueno, y cabe decir que de Siberia no vuelve el mismo Dostoyevsky del círculo Petrashevsky. O sea, ese Dostoyevsky romántico de una primera etapa ya no es el mismo, sino que vuelve un Dostoyevsky más pesimista, si quiere decir, y bastante más oscuro, que es bueno, el que se va a ver notablemente en Memoria del Subsuelo. Y bueno, así que él vuelve a San Petersburgo a finales del 59, de 1859. Y ahí al llegar funda junto con su hermano una revista que se llamaba Tiempo, en la cual ahí publica dos obras notablemente, que son Humillados y Ofendidos y Memorias de la Casa Muerta, que son dos novelas semi-autobiográficas sobre su paso por Siberia. Y bueno, luego entre 1862 y 1863 va a realizar varios viajes por Europa, en los cuales va a conocer París, Londres, Florencia, bueno, Alemania. Y todo esto lo va a relatar un poco como en forma de ensayo o de diario, no, pero diría más bien ensayo en realidad. Sí, en un libro que se llama
Apuntes de invierno sobre interpretaciones de verano, sobre impresiones de verano, perdón, que lo publica en 1863 y que me parece que es un libro buenísimo, porque bueno, hace unas descripciones sobre todo de París y de las Londres de la época que me parecen brillantes. O sea, es un libro que tiene bastante humor, es bastante irónico y sobre todo critica mucho el tema de esto de la civilización europea, ¿no? De esta glorificación que se hacía de Europa en la Rusia de la época, como de Occidente, como la cuna del progreso, de la ciencia, de todas las ideas más grandiosas y de la civilización. Entonces, sí, o sea, como el zoom de la civilización. Y me parece que él, bueno, muestra claramente como un poco el lado B de estas ciudades y bueno, que son ciudades que están plagadas de desigualdad social, de vicios, de perversiones, al igual que la Rusia de su época. Y bueno, en este viaje que hace Dostoyevsky, que también bueno, es un viaje que está muy marcado por su adicción al juego, que es algo que él ya acarrea desde hace varios años, por lo cual pierde muchísimo dinero a lo largo de este viaje y bueno, vuelve finalmente a Moscú en el 63 con una mano adelante y una atrás, básicamente. O sea, perdió todo, o sea, vuelve muy pobre y ahí se da cuenta también que la revista Tiempo que él había fundado con su hermano había sido censurada, por lo cual vuelve a fundar otra revista llamada Época, con su hermano también, en la cual va a publicar esta novela, Memoria del Subsuelo, en el 64. Y bueno, voy a empezar, para que vean un poco de qué se trata más o menos, voy a empezar con una cita que me parece que lo resume bastante bien. Dice: existen en la memoria de cada uno cosas que uno no le revelaría a todo el mundo, sino que solo a sus amigos. Existen cosas que uno no le revelaría ni a sus amigos, pero solo a su propia conciencia, y aún así bajo el sello del secreto. Y existen finalmente cosas que los hombres temerán revelar mismo a sus propias conciencias, y estas cosas, mismo entre los mejores hombres, hay una cantidad que se acumula. Bueno, Memoria del Subsuelo es una novela. Uy, se me cae. Es una novela bastante corta. Sí, que tiene unas 120 páginas. Y bueno, y se trata. Bueno, es acerca de un burócrata de 40 años que vive en San Petersburgo. Y bueno, este burócrata es realmente un tipo. Es un tipo vil y miserable que pasa su vida usando cada mínima parte de poder que tiene para intentar hacer más miserable la vida de los demás, porque está profundamente resentido por la vida y detesta su trabajo, su trabajo de burócrata, y, y apenas recibe una herencia de 6.000 rublos de un pariente lejano, aprovecha para renunciar. Y esta es su confesión. Es el diario de este burócrata resentido, que por lo que está relatado a la primera persona y lo que lo hace un libro, me parece un libro sumamente vivo y de una profundidad psicológica impresionante. Porque él es este tipo miserable, este tipo resentido, este tipo vil, y él lo sabe, ¿no? O sea, él lo sabe, y por eso hay mucha, hay mucha honestidad en este libro. Eso seguro. Y bueno, el libro está dividido en dos partes. La primera parte que se intitula El subsuelo, justamente. Y ahí es cuando, bueno, en esta parte el narrador se presenta como tal, ¿no? Como este hombre subterráneo. Y reflexiona acerca de su vida, su inercia o sea, sí, su inercia y su incapacidad para actuar, notablemente debido a que él se considera un hombre de conciencia, en oposición al hombre de acción, que es bueno, esta distinción que hace que después la vamos a comentar mejor, porque me parece que es bastante interesante y es de las cosas como principales del libro. Y bueno, hay todo un discurso acá, o sea, esta parte es como, o sea, uno se mete en la cabeza del personaje y bueno, y por eso está como es un discurso muy marcado por la contradicción, hay mucha ironía y todo esto refleja de alguna manera su profundo sufrimiento psicológico. Y bueno, y durante también, o sea, en esta parte también él aprovecha para exponer ciertas reflexiones como mucho más generales sobre la humanidad y de alguna manera intenta de justificarse la vida miserable que él lleva. Y bueno, y después hay una segunda parte, la segunda parte que se intitula A propósito del agua-nieve, en la cual él narra algunos episodios de su juventud, concretamente cuando él tenía 24 años. Y bueno, ahí él se describe a sí mismo como este hombre solitario que desprecia a todo el mundo y que también se cree
que se cree superior a todos ellos, a todos los demás, que nos relata ciertos episodios de su vida. Vemos ahí cómo él interactúa con otras personas y que también, de nuevo, también reflejan todo este resentimiento y como sí, o sea, lo miserable que es él en su vida. Y más tirando para el final del libro, luego de humillarse terriblemente frente a unos ex compañeros de colegio a los cuales él reencuentra en un momento, bueno, que se encuentra en un restaurante con ellos. Bueno, luego de humillarse frente a ellos, él termina conociendo a una chica que se llama Lisa, una chica de 20 años, que es en realidad, bueno, una prostituta que era oriunda de Riga. Y acá, en una especie de, como en un acto mesiánico, como de heroísmo, él le propone salvarla, lo cual es ridículo, ¿no? Porque él es este tipo, este tipo miserable y totalmente inservible que no puede ni salvarse a él mismo. Pero bueno, en un discurso, en un monólogo muy patético, en el sentido conmovedor de la palabra y crudísimo, él le dice a ella, ¿no? Le dice que ella está desperdiciando su vida, que ella está ahí siendo la esclava de una persona que la está usando para lucrarse, dígase la dueña del cabaret, y que apenas Lisa se haga un poco más vieja y ya no sea deseable sexualmente para los clientes, su jefa la va a desechar como un perro y que ella entonces va a estar en la calle sola y va a morir tristemente de tuberculosis seguramente y lejos de sus seres queridos y va a ser enterrada en una fosa común y así olvidada para siempre. Por lo cual él le ofrece, o sea, le ofrece ayuda y le dice le propone a ella de que ella lo vaya a visitar a su casa. Y cuando ella finalmente va y se presenta ahí, bueno, y lo va a encontrar a su casa, ahí él le dice a ella que todo eso había sido una mentira. Él básicamente solo estaba jugando con ella y que solo lo había hecho por un placer perverso, ¿no? Con el mero fin de retratarse a él como esta persona heroica y de aprovechar la situación para dominarla psicológicamente. O sea, me parece un libro realmente brillante, un libro increíble. Y bueno, ya pasando concretamente a las partes del libro, eh, bueno, quería comentar sobre todo algunas partes de la primera parte que se llama El subsuelo. Sobre todo una parte en la cual este tipo del subsuelo habla de la conciencia, o se refiere a la conciencia como una enfermedad. Y habla de esta distinción de la cual hablamos recién hace poco, del hombre normal o el hombre de acción versus el hombre de conciencia. Y es que, bueno, según él, existe el hombre de acción y este es el que no tiene ninguna duda, que solo tiene certezas. Y en oposición al hombre de acción está el hombre de conciencia, en el cual él se identifica, que es el que sufre del hecho de que su conciencia se haya como que desarrollado de manera sobredimensionada y que y que por esto justamente él está como desposeído de las bases morales que justifican cualquier acción y que son necesarias para realizar cualquier acción. Porque él dice que el hombre de conciencia no tiene causas primeras, porque para cada cosa que quiera hacer, cada acción que quiera hacer, cae como una especie de regresión al infinito. Y para que se entienda mejor, ahora lo cito. Es el fruto directo, legítimo, una consecuencia lógica de la conciencia, esta inercia, esta posición consciente de brazos cruzados. Yo pienso, y en consecuencia, toda causa primera me remite inmediatamente a una anterior, y así hasta el infinito. Tal es la condición de toda conciencia y de todo pensamiento. Y por ende, bueno, es a través de esta distinción que hace de los hombres en general y de esta condición de hombre de conciencia que él se justifica el hecho de ser este tipo del subsuelo, de estar totalmente a la deriva en la vida y no tener ninguna motivación, no tener ningún propósito. Porque pone de ejemplo el caso en el cual una persona sufre una humillación. Dice que él, por ejemplo, frente a una humillación sufrida, está el hombre de acción, que simplemente responde, replica, actúa con motivos de venganza, para vengarse de esta humillación, porque él está convencido de que lo que está haciendo está justificado, es un acto de justicia, por así decirlo. Y después, por el contrario, está el hombre de conciencia, que después de esta humillación sufrida se queda como tenso e invadido de dudas, se retira de la escena y dice que como si fuese un ratón, se retira y se va a su madriguera, en la cual empieza a meditar y a torturarse por esta humillación sufrida, y ahí va como cocinando su veneno y su resentimiento por el hecho de haber recibido esta humillación y no haber podido, no haber sabido replicar.
Y por ende está como esta contradicción que me parece interesante también, que es que, o sea, por un lado él se jacta de ser este hombre inteligente y este hombre de conciencia superior, que es algo que repite, de hecho, reiteradas veces en el libro y que por momentos es casi lo que más le interesa. O sea, lo que más le interesa a él es que las otras personas lo perciban a él como una persona inteligente. Pero por otro lado también envidia terriblemente al hombre de acción, o sea, simple y tonto como es, porque puede actuar, porque hace algo de su vida, porque no está en esta posición de inercia de brazos cruzados. Y esto me parece que está bueno, porque o sea, como lo dice el propio Dostoyevsky en el prólogo, que bueno, más que un prólogo es como una mini nota que él escribe al principio del libro, este tipo del subsuelo es síntoma, es un fruto de la época, es síntoma del racionalismo, de las ideas anticlericales y de todo lo que es todo lo que tiene que ver con la Ilustración francesa, sobre todo la idea de que la religión es superstición y de que la razón y la ciencia son como los catalizadores de una vida mejor y que deben ser la base de la moral y de la organización social. Y que son todas ideas que se empiezan a cultivar en Europa a finales del siglo XVIII y luego siguen por el siglo XIX. Y es que todo esto va a desestabilizar a lo que Dostoyevsky habla o se refiere como el alma rusa y daña los fundamentos sobre la cual está constituida el alma rusa y la sociedad rusa de la época, que es la comunidad basada en los valores del cristianismo y que se busca entonces reemplazar por estas como que abstracciones racionales o también por utopías sociales. Y es que desposeído de la moralidad cristiana, el hombre del subsuelo es como una especie de gallina a la que le cortaron la cabeza, como dice él, ¿no? O sea, por eso está en esta inercia de brazos cruzados, porque no tiene rumbo, o si no, o va de un lado a otro, pero sin un rumbo fijo. Y bueno, más adelante, pues un poco más adelante en el libro, justo después de esto, de hacer esta reflexión sobre la conciencia, también hace otra reflexión que me parece interesante sobre la civilización, la barbarie y el lugar que ocupa la violencia en estas dos. O sea, y sobre todo ironiza sobre los conceptos de civilización y de barbarie, porque se podría decir, ¿no?, que gracias a la civilización el hombre se vuelve más calmo, se vuelve menos agresivo. Así, la manera, ¿no?, que uno puede pensar en el descubrimiento de América y la colonización no sé, de los jesuitas yendo a predicar la religión cristiana frente a los pueblos autóctonos para civilizarlos, para apaciguarlos, para que no hagan estas bestialidades, estas brutalidades como sacrificios humanos y cosas por el estilo, y de que la civilización europea viene justamente a eso, a apaciguar y sí, a civilizar y a erradicar la violencia del hombre. Pero él dice, ¿no? Pero o sea, esta violencia está lejos de desaparecer, sino que se manifiesta de manera mucho más sofisticada, más escondida, más sutil, y por ende de manera mucho más perversa. Porque mientras que el hombre salvaje descuartizaba a su rival o a otra persona en lo que él pensaba o lo que él suponía que era un acto de justicia, o sea, y por ende sin ningún remordimiento, el hombre moderno sabe que el acto que está a punto de perpetrar o de cometer es de una perversión moral absoluta, pero lo hace a pesar de ello, en un acto de crueldad y revelando por ende lo más bajo y lo más vil que tiene el ser humano. Y me parece que es interesante porque entonces está como esta paradoja de que la civilización, muy lejos de amansar al hombre, revela realmente el verdadero salvajismo del hombre. Y bueno, luego sigue con una crítica así más general del progreso. Acá él mismo se replica, después de decir esto, él se replica él mismo y diciendo que bueno, que habrá algunas personas que dirán que es porque no todos los hombres todavía absorbieron los progresos de la ciencia y de la razón, y que algún día la ciencia terminará realmente por educar a la gente y por erradicar todo resabio del pasado salvaje y bárbaro de los hombres y por ende llevarlos finalmente por el sendero correcto. Y entonces llegará el momento en el que los hombres por motus propio dejarán de equivocarse porque entenderán finalmente y voluntariamente no buscarán más separar su libertad de sus intereses. Pero entonces, ¿qué quedaría del hombre, no? Dice el tipo del subsuelo. Sin voluntades, sin caprichos, siendo nada más que una tecla de piano. Porque si la voluntad, si el impulso, algún día se acopla, se alinea efectivamente y perfectamente con la razón, es en ese momento, en ese preciso momento en el que dejaremos de querer y simplemente razonaremos. Porque sería, por definición, imposible querer algo que sea irrazonable. Y es en ese caso que la vida sería absolutamente aburrida, pero uno podría decir que la vida sería absolutamente razonable. Si uno piensa que efectivamente cuanto más civilizado
es el hombre y más razonable es y más alejado está de hacer cosas nefastas para él mismo, es entonces en ese momento, en ese preciso momento en cuando el hombre, por más estúpido que sea lo que vaya a hacer, lo haga solo por tener o sea, por tener el derecho de desearse lo más estúpido, lo más nefasto para él mismo. Y sobre todo para convencerse justamente de que él no es esta tecla de piano, sino de que es un hombre. Porque, cito, 2 más 2 son 4 ya no es la vida, señores, sino el comienzo de la muerte. Yo estoy de acuerdo con que 2 más 2 son 4 es una cosa maravillosa, pero si es por hacer elogios, entonces 2 más 2 son 5 es también a veces algo muy agradable. 2 más 2 son 4 siendo como esta metáfora de la razón, ¿no? Del racionalismo, de hasta dónde quiere llegar la civilización europea, de tratar de explicar todo y de reducir todo a una fórmula matemática, de poder explicar todo tipo de fenómenos naturales y humanos también sociales de manera racional. Bueno, y ahora hay una cita que me parece que sintetiza un poco todo esto de manera bastante increíble. Les pregunto, ¿qué se puede esperar del hombre, de ese ser dotado de calidades tan extrañas? Prueben a volcar sobre él todos los bienes de la tierra, sumérjanlo en la felicidad tan profundamente que solo se perciban en la superficie algunas burbujas. Satisfagan sus necesidades económicas hasta el punto de que sus únicas ocupaciones sean dormir, comer torta y procurar que la historia universal no se interrumpa. Hagan todo esto, y verán cómo el hombre, por pura ingratitud, por puro deseo de perjudicar, les cometerá una vileza. Irá hasta poner en juego su torta y se deseará, adrede, las necedades más peligrosas, la más irracional de las absurdidades, con el solo objetivo de mezclar a esta razón tan positiva un elemento fantástico, pernicioso. Sí, son sus sueños fantásticos, es su mayor estupidez que el hombre querrá conservar con el fin de confirmarse a sí mismo, como si fuera realmente indispensable, que los hombres siguen siendo hombres y no teclas de piano. Además, incluso si se comprobara que el hombre no es más que una tecla de piano y se demostrase matemáticamente, el hombre no sentaría la cabeza, seguiría haciendo disparates, solamente para evidenciar su ingratitud y su conducta caprichosa. Y si los demás medios le fallan, se sumergirá en la destrucción, en el caos. Será capaz de provocar cualquier desastre únicamente para hacer lo que se le antoje. Lanzará maldiciones contra el mundo, y como solo el hombre puede maldecir, este es el privilegio que más claramente lo distingue de los demás animales, conseguirá sus fines, que son convencerse de que es un hombre en una tecla de piano. Y si me dicen ustedes que el caos, las tinieblas, las maldiciones pueden estar tan bien calculadas de antemano y tan exactamente que este cálculo paralizará el impulso del hombre y por lo tanto la razón triunfará una vez más, si me dicen esto, les contestaré que el hombre no tendrá ya más que un remedio para realizar su voluntad, volverse loco. Estoy seguro de esto, pues no cabe duda de que la mayor preocupación del hombre ha sido siempre de demostrarse a sí mismo que es un hombre en un engranaje. Arriesgaba en ello su existencia, pero se lo demostraba. Vivía como un troglodita, pero se lo demostraba. Y después de todo esto, ¿cómo no pecar? ¿Cómo no felicitarse de que no hayamos llegado todavía al papel de tuerca y de que nuestra voluntad dependa aún de no sabemos qué? Ustedes exclamarán, si me hacen todavía el honor de lanzarme exclamaciones, que nadie piensa privarme de mi voluntad, que solo se trata de arreglar las cosas de modo que mi voluntad por sí misma, por su propia iniciativa, pueda acomodarse a mis intereses personales, a mis intereses normales, perdón, a las leyes naturales, a la aritmética. Pero díganme, señores, ¿qué quedará de mi voluntad cuando lleguemos a las tablas de cálculos, cuando no haya más que esos 2 y 2 son 4? 2 y 2 serán 4 sin que mi voluntad se mezcle en ello. La voluntad aspira, evidentemente, a otra cosa. Bueno, acá Dostoyevsky critica, diría que principalmente a dos corrientes, que son el socialismo y el utilitarismo, que son dos corrientes que emergen en Europa en esa época. Uno por el hecho de suponer que si uno resuelve la privación material, el hombre estaría satisfecho, que es que hace el socialismo. Y la otra que busca reducir al ser humano a este ser que busca maximizar el placer y reducir el dolor, y que por ende cae en una aritmética del placer y del dolor, como la famosa cita de Bentham, que es uno de los padres del utilitarismo con Stuart Mill. La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos soberanos, el dolor y el placer. Solamente ellos indican lo que debemos hacer, así como determinan lo que haremos. Y que entonces sobre esta aritmética uno podría construir una ética y que uno podría realizar una acción o dejar de realizar una acción en función de cuánto placer y cuánto dolor a uno le va a aportar. Ambas corrientes emergen en Europa y llegan a Rusia en el siglo XIX. De alguna manera ambas movilizan la idea de que se puede reorganizar la sociedad y erradicar la falta material y de recursos. Y bueno, Dostoyevsky era un escéptico de estas ideas,
no solo porque posiblemente creía que eso nunca iba a pasar, pero que además si eso pasara, ¿qué te haría pensar que darle a los hombres lo que quieren, incluso exactamente lo que necesitan, los haría más felices o más razonables de lo que son ahora? O sea, ¿qué te hace pensar que no es eso precisamente lo que el hombre quiere, ¿no? Que es delirio y locura, como bien dice el tipo del subsuelo. O sea, el hecho de que el hombre pondría en riesgo sus tortas, y sus tortas simbolizando, ¿no?, la abundancia de bienes materiales, solamente para reivindicar su libertad, para convencerse de que él justamente no es una tecla de piano, sino que sigue siendo un hombre. O sea, ¿qué pasa si el hecho de estar perpetuamente insatisfecho no es justamente lo que le da sentido a tu vida? Y es un tema a la que el autor vuelve de nuevo mucho en El Gran Inquisidor, sobre todo, que es un capítulo de los hermanos Karamazov, y es el hecho esto de que el impulso, las emociones, la crueldad, el miedo, es lo que motiva al ser humano a tomar acción, a moverse, la completa irracionalidad que nos mueve, ¿no? Que la razón no es suficiente para explicar el comportamiento humano, y que es esto lo que nos hace ser hombres en sí. El ser humano o sea, tiene algo, tiene una voluntad que es independiente de la razón, y que es independiente también de sus intereses. Porque como dice el hombre subsuelo también, la razón es buena para satisfacer necesidades racionales, pero la voluntad es la voz de la vida. Porque el hombre quiere cualquier cosa menos un camino allanado y es rebelde por naturaleza, por lo cual la idea esta de que socialistas, utilitaristas o lo que sea pueden esforzarse por maximizar el bienestar de una sociedad, que el hombre de igual manera va a patear el tablero y va a emprender el camino inverso y racional, y que paradójicamente más lo perjudica. Y bueno, me parece muy interesante esto porque bueno, es algo que se ve también mucho en la obra de Dostoyevsky, es esta incursión que tiene él un poco en la naturaleza del ser humano, y cómo y esta contradicción que es cómo la humanidad puede querer y sentirse atraída hacia lo más bello y lo más sublime, y al mismo tiempo ser capaz de las bajezas y de las perversiones más grandes. Y esto es también posible a la escala del individuo, ¿no? También es algo que es muy que va a tocar mucho Dostoyevsky, sobre todo bueno, sí, en Los hermanos Karamazov o en otras obras también, de que a la escala de un mismo individuo, cómo una persona puede realizar quizás la acción más magnánima, más increíble, y al día siguiente hacer la cosa más vil y más perversa que uno puede imaginar. Bueno, quería hacer un video no muy largo y creo que ya vamos 30 minutos, así que bueno, voy a intentar de redondear un poco, pero me parece que es algo interesante, que es conectar bueno, este libro y todas las cosas de las cuales habla el tipo este del subsuelo, sobre todo el tema de la conciencia como enfermedad, y sobre esta crítica del progreso y hasta dónde vamos, ¿no? O sea, hasta dónde quiere ir la humanidad con el tema de la ciencia y de la razón. Y me parece, bueno, que se puede conectar muy bien con Nietzsche, y específicamente con El nacimiento de la tragedia. Esto no es nada original, porque siento que, no sé, ahora levantás una baldosa y hay un video de Nietzsche de Nietzsche y Dostoyevsky, de una persona hablando de los dos autores juntos, como que conectándolos. Así que bueno, es una conexión como bastante típica, pero bueno, justo estaba leyendo El nacimiento de la tragedia el otro día, y me parece que, no sé, vi conexiones que me parecían muy flagrantes. ¿De qué habla Nietzsche en el nacimiento de la tragedia? Y bueno, es que él principalmente lo que hace es que señala primero que todo la imagen equivocada que tiene la modernidad sobre la Grecia antigua, y de que este juicio equivocado que tiene eh, es producto justamente de que el hombre moderno es heredero, es como fruto de un periodo tardío de la Grecia antigua, de la cual Sócrates y Eurípides son sus máximos exponentes. Porque bueno, estos dos van a sentar las bases de una nueva cultura, según Nietzsche, que aspira ante todo al saber, a la verdad, y a la que la caracteriza justamente, sobre todo un optimismo que Nietzsche va a llamar el optimismo teórico, un optimismo sobre la posibilidad de conocer racionalmente el mundo, y así tener un cierto control también sobre el mundo real. Y es a esta cultura la que Nietzsche en este libro va a llamar, o va a designar como cultura socrática o cultura alejandrina. Y cito directamente a Nietzsche, esto es una cita del párrafo 18 del nacimiento de la tragedia. Nuestro mundo moderno está enteramente atrapado en la red de la cultura alejandrina, y tiene como ideal al hombre teórico, que trabaja al servicio de la ciencia con sus fuerzas especulativas más elevadas, y del cual Sócrates constituye el arquetipo y el antecesor. Y es el hecho de que nosotros vemos justamente a través del prisma de esta cultura alejandrina, de esta cultura racionalista, que tiene como ideal la razón y la verdad, que infaliblemente
tendemos a reducir toda la cultura griega a esta última parte de ella que justamente para Nietzsche es la parte es la parte decadente de los griegos. Porque esta cultura socrática, bueno, en el nacimiento de la tragedia, en realidad Nietzsche lo que hace es sentar un poco las bases o muestra un poco el origen de la tragedia y va también en el mismo libro a hablar sobre cómo muere la tragedia, cómo nace y cómo acaba. Y es que esta cultura socrática es la que va a acabar y la que va a matar a la tragedia griega, porque influenciado por Sócrates, Eurípides lo que hace es que introduce un criterio de racionalidad y de utilidad en la tragedia. Y sobre todo lo hace subiendo al espectador a la escena. Lo que quiero decir con que sube el espectador a la escena es que lo sube como actor principal. Y justamente en contradicción o en oposición con los héroes ideales de las tragedias de antes, de los otros grandes poetas trágicos griegos como notablemente Esquilo y Sófocles, eh, a los cuales Eurípides justamente juzgaba como que eran, bueno, que eran como muy pomposos y que había cosas como inexplicables en en las tragedias de ellos y alejadas de la vida ordinaria, ¿no? Bueno, con Prometeo, por ejemplo, con el mismo Edipo, bueno, que no eran héroes de la vida ordinaria, de la vida cotidiana. Y es que tanto Eurípides como Sócrates no llegan a comprender la tragedia griega. Porque Eurípides más, o sea, Nietzsche mismo va a decir que Eurípides es un gran crítico, o sea, tiene una capacidad de crítico muy importante y que por ende más que pensador, o sea, más en condición de pensador y de crítico que de artista, él va a asistir a las representaciones de los grandes poetas trágicos, ¿no? De Esquilo y de Sófocles, y dice que al analizar concretamente las tragedias de Esquilo, se encuentra algo que lo desconcierta, ¿no? Va como analizando línea por línea y, y se encuentra frente a algo con una claridad inicial, pero que es un poco engañosa, y que luego revela por detrás como una profundidad insondable, ¿no? Un sinfín de trasfondos enigmáticos. Y entonces, desconcertado, Eurípides no se da cuenta de que él no comprendía a sus predecesores, de que no comprendía la tragedia de Esquilo, de que no comprendía la tragedia de Sófocles. Y entonces se queda como así, como en una escena que es increíble, que relata Nietzsche, se queda como rumiando así, solo en las estradas del teatro, mirando alrededor suyo, ¿no? Si hay otras personas, si otros espectadores son de su misma opinión, si también juzgan de la misma manera a la tragedia de Esquilo. Pero ve que todos los demás le devuelven como mucho una leve sonrisa, pero que no le podían explicar, justamente a pesar de todos los, eh, los argumentos y las objeciones y las críticas que les da Eurípides con respecto a las tragedias de Esquilo, no le podían explicar por qué era Esquilo el que tenía razón y no Eurípides. Entonces, bueno, en este estado como de tormento y desconcierto absoluto, Eurípides va a encontrar a otro espectador que como él tampoco entendía y por ende tampoco respetaba la tragedia, que era Sócrates, y se va a unir a él, y entonces va a estar esta unión, este pacto. O sea, Eurípides pacta con Sócrates y van a librar esta lucha frente a los grandes poetas trágicos en el terreno justamente de la tragedia. Y por ende Eurípides va a formar o va a implantar en la tragedia griega su propia visión de la tragedia. Y es que directamente influenciado por Sócrates, Eurípides entonces se convierte en el primer poeta de lo que Nietzsche va a llamar el socratismo estético, que básicamente tiene el lema de que todo tiene que ser inteligible para ser bello. O sea, es la contrapartida directa, ¿no? del lema de Sócrates de todo bien es consciente, o sea, de que el bien es consciente, ¿no? Que era algo. Y bueno, está esta dualidad de lo bueno es lo bello, ¿no? En Platón, que es muy importante. Y por ende, bueno, si el bien es consciente, lo bello también tiene que ser consciente. Y entonces bajo este nuevo canon, Eurípides va a reformar entonces totalmente la tragedia griega y va a corregir cada aspecto de ella, el lenguaje, la construcción dramática, los personajes, y va a expulsar a lo dionisíaco de la escena, que eran todos estos elementos enigmáticos y elusivos para él, que eran incomprensibles, intentando en vano de fundar la tragedia únicamente sobre lo apoliniano. El tema es que, bueno, esto tampoco no es un video del nacimiento de la tragedia, pero pero básicamente, bueno, lo que hace Nietzsche en el libro también es revelar justamente el origen de la tragedia como esta primera etapa dionisíaca, que luego pasa por la época puramente apoliniana, que es la de la épica, de Homero, etc. Y luego llega el momento de la tragedia griega en el cual lo dionisíaco y lo apoliniano se unen, y o sea, notablemente lo apoliniano transfigura a todo este elemento dionisíaco,
y, bueno, y da como fruto la tragedia griega, tal como la conocemos, como la tragedia de Esquilo, de Sófocles, etc. Y bueno, pero o sea, el tema es que lo dionisíaco y lo apoliniano ya en esa época ya no eran como, no eran dos fuerzas opuestas o contrarias, sino que ya se habían unido de tal manera que era como una entidad doble. Entonces, al intentar de cazar y de sacar de la escena lo dionisíaco, también pierden, por ende, también pierden lo apoliniano. Y en su comedia Las ranas, Aristófanes va a retratar a Eurípides y lo va a hacer decir cosas como, bueno, lo va a hacer jactarse de que en contraposición a las tragedias de Esquilo, sus tragedias, o sea, las tragedias de Eurípides, le enseñaron a la gente cosas concretas, o sea, esta noción de utilidad, ¿no? Le enseñaron a la gente a hablar mejor, a administrar mejor sus tierras, de manera más, sí, de manera más eficaz, a examinarse a ellos mismos. Por lo cual, la tragedia de Eurípides, o sea, la tragedia bajo Eurípides se convierte en esta cosa de, como en un catalizador de beneficios concretos para la vida cotidiana de las personas. O sea, algo que uno puede decir que es, sí, que ya no tiene nada que ver o que tiene poco que ver con el arte en sí. Esta era la tragedia de Eurípides, la cual, bueno, critica Nietzsche y que designa como tipo de tragedia que acabó con la tragedia griega, de Esquilo y de Sófocles. Y bueno, en segundo lugar también hay algo muy interesante, me parece que también para ligar de Memoria del Subsuelo con el nacimiento de la tragedia, que es notablemente esta manera de referirse a la conciencia como una enfermedad, que el tipo del subsuelo, como vimos al principio, se refiere a la conciencia como una especie de tumor, ¿no? Un tumor sobredimensionado, contra natura de alguna manera, como que es algo que no pertenece al ser humano, sino que es algo sí, como una aberración que se fue formando por este afán de saber y de razón y de ciencia, que justamente que Nietzsche pone como comienzo el socratismo. Y es que es como, o sea, Nietzsche también se refiere a la conciencia como una especie de tumor, sobre todo cuando se refiere al daimón de Sócrates, ¿no? Que era esta voz que Sócrates decía que tenía en su cabeza, que justamente lo guiaba, o no lo guiaba, pero bueno, pero que era una voz que le evitaba incurrir en errores. Y que o sea, justamente Nietzsche señala esto como la prueba de que Sócrates era una persona monstruosa, porque en oposición al artista, por ejemplo, a las personas comunes, o sea, el instinto es lo primero que viene, ¿no? O sea, el instinto es lo que uno es constructivo, el instinto es lo que está al comienzo de cualquier acción, y luego la razón viene como para complementarla y para corregirla de alguna manera. Pero lo primero, lo edificante realmente es el instinto, y la razón viene como por detrás para corregir o para apaciguar un poco capaz la intensidad del impulso. Y en Sócrates esto está totalmente invertido. O sea, en Sócrates lo constructivo, lo edificante, lo que le impulsa, lo que crea, es la razón. Y justamente el daimón, como lo reconoce, como lo describe el propio Sócrates en la Apología, era esta voz que es, según Nietzsche, el instinto, ¿no? Y que es esta voz justamente la que hace que él evite caer en errores. O sea, de alguna manera es la que lo corrige. O sea, el instinto, la razón es la que edifica, es la que construye, y el instinto es lo que corrige, que es totalmente opuesto a la manera en la cual actúa el artista. Por lo cual, este daimón es como que representa de alguna manera o sea, la hipertrofia de la pulsión lógica, como lo va a llamar Nietzsche. Sócrates sobrevalora justamente todo lo que es la razón y la conciencia, y niega todo lo que tiene que ver con el instinto. Y lo que me parece bastante interesante es que este libro, Memoria del Subsuelo, es casi que, se podría decir que es como una especie de sátira, o como una parodia del célebre aforismo, conócete a ti mismo, ¿no? que está en el templo de Delfos, y que justamente lo cita Sócrates en reiteradas veces en la obra de Platón. Y es que el tipo este del subsuelo, siendo esta persona horrible y despreciable, es como muy complicado encajarlo en una concepción del mal, como clásica, porque, es decir, o sea, él no actúa con desconocimiento de los principios, morales, que podrían ser calificados como de correctos, sino que todo lo contrario, o sea, los conoce bien, y tampoco se halla simplemente dominado por sus pasiones, que tampoco es el caso, porque justamente él cae en esta especie de inercia. O sea, él es cualquier cosa menos una persona impulsiva. Entonces, o sea, es como que actúa,
según la explicación que él mismo da en este libro, ¿no? O sea, actúa en contra de estos principios morales con el objetivo justamente como que de liberarse de estos. O sea, todo esto me hizo pensar en justamente el lema del bien es consciente, el lema socrático del bien es consciente, que es algo que Platón expone bueno, a través de Sócrates en varios diálogos, y sobre todo, bueno, quiero recordar de manera muy concreta en el Gorgias, por ejemplo, porque Sócrates estaba convencido de que todo mal era, o sea, podía ser explicado por la ignorancia, y de que toda persona que hace el mal lo hace porque no sabe realmente en qué consiste el bien, y por ende que nadie hace el mal voluntariamente. O sea, este es el principio, quizás el principio más importante, porque el saber en qué consiste la virtud es condición necesaria e infalible para Sócrates para ser virtuoso. Y por ende, si uno es virtuoso, también tiene que saber explicar qué es la virtud. Ese es el principio de que la razón, el conocimiento son suficientes para determinar la acción. Y Sócrates se va a convencer de esto luego de interrogar a las personalidades más importantes de la Atenas de su época, que es algo que cuenta, bueno, que está relatado en la Apología de Sócrates. Porque al momento de su juicio final, o sea, previo a su condena a muerte, Sócrates dice frente a los jueces que su amigo Querefonte había visitado el oráculo de Delfos en determinado momento y que éste le había hecho llegar de allí de que el oráculo de Delfos había dicho de que no existía persona más sabia que Sócrates. Y entonces, sorprendido, Sócrates se propone verificar esto y entonces se propone ir, ¿no?, a interrogar a las grandes personalidades de la Atenas de su época, en la cual, bueno, también había extranjeros como era el caso de los sofistas, notablemente, como Gorgias, por ejemplo, con el fin de justamente refutar la veracidad del oráculo. O sea, como que Sócrates dice, bueno, esto debe ser un error, porque ¿cómo puede ser si hay tantas personas tanto más sabias que yo, ¿no?, en Atenas? Y bueno, esto es algo, todo este proceso es algo que se ve de manera muy clara, sobre todo en los diálogos de juventud de Platón, en los cuales, bueno, va a ir Sócrates ahí a machacar a sofistas, a artistas, a generales, a militares. Y es allí que se da cuenta, ¿no?, que políticos, que artistas, que filósofos no actúan en base a la razón, justamente no actúan en base a un conocimiento concreto, sino que todos actúan en realidad en base a instintos, a impulsos, a inspiraciones. Y ahí es cuando Sócrates ve realmente la falta de conocimiento y de conocimiento concreto que tiene la gente y el poder de las ilusiones, ¿no? Porque todos, al fin y al cabo, se manejan o se guían en base a ilusiones. Y bueno, va a condenar todo esto. Y él se da cuenta de que él, por ende, es el único, es el más sabio porque es el único que sabe que él no sabe nada. Entonces Sócrates llega a la conclusión de que de alguna manera hace falta educar a la gente, porque todos están llenos de ilusiones y de falsas creencias, y que por ende hace falta revelarles esto mediante el método dialéctico, revelarles los errores y las ilusiones de las cuales todos somos víctimas, y que ahí, después de este proceso y conociendo realmente lo que es el bien y lo que es la virtud realmente, ahí las personas van a encaminarse por el sendero correcto. Y es que entonces la dialéctica socrática no es un mero ejercicio intelectual o que tiene simplemente fines teóricos, sino que para Sócrates, o sea, él está convencido de que esto tiene una aplicación práctica inmediata. O sea, y por eso es que él se obsesiona tanto con la búsqueda, por ejemplo, de estas definiciones éticas, porque tiene una utilidad práctica. O sea, el conocimiento de la virtud es una guía infalible para las acciones humanas. Y es la idea de la virtud ciencia, y esto de que Sócrates traza como un paralelismo con los saberes técnicos de la época, como con la medicina, con la construcción, con el arte de la guerra. Y lo que ves que en todas las actividades humanas que están orientadas hacia un fin, como por ejemplo, bueno, curar a un enfermo en el caso de la medicina, o construir un puente en el caso de la construcción, o sitiar una ciudad en el caso de la guerra, y en todas estas disciplinas se requieren saberes técnicos y que por ende en gran parte del tiempo son exitosas. Es decir, si uno sabe exactamente, o sea, si conoce los pasos sobre cómo construir un puente, si conoce las técnicas sobre cómo curar a un enfermo, el resultado va a ser bueno, va a ser exitoso. Y por ende que el saber técnico es la condición que va a permitir que el fin sea bueno, sea correcto. Y entonces, bueno, si en las actividades técnicas, si en la medicina, si en el arte de la guerra es el caso, ¿por qué no lo sería también en la política o en la ética? Porque así como en las disciplinas técnicas se parte de un saber para realizar en segunda medida una obra, lo mismo el saber, por ejemplo, en qué consiste la virtud o en qué consiste la justicia, produce una obra, un efecto, según Sócrates, pero es un efecto de naturaleza distinta,
ya que produce un efecto sobre el alma. O sea, el hecho de saber, de conocer la virtud o de conocer la justicia, produce como una especie de efecto imborrable y permanente en el alma que lo guía a uno y que lo hace a uno ser justo o ser virtuoso. O sea, es claramente una concepción muy racionalista y muy intelectualista de la ética. Y para hacer un par de comentarios finales sobre la obra que me parecen interesantes, y la primera me parece que es la de comentar de esta postura de Dostoyevsky como un conservador y un poco como la oposición con el Dostoyevsky joven que vimos al principio, que en su juventud que integraba estos círculos intelectuales como revolucionarios y antizaristas de alguna manera, y después este contraste, ¿no? con este Dostoyevsky de Memoria del Subsuelo, por ejemplo, que se muestra como de alguna manera en contra o que se cuestiona sobre esta idea del progreso y de la civilización y de estas cosas venidas de estas ideas que vienen de Occidente. Y me parece que, al igual que Tolstoy también de otra manera, ambos me parece que critican y que tienen cierto recelo frente a estas influencias extranjeras porque temen justamente por una Rusia alienada por estas ideas progresistas occidentales que encima están únicamente nucleadas en las capitales del imperio. O sea, únicamente se discute de esto en San Petersburgo y en Moscú. Y que los intelectuales rusos justamente también no conocen realmente, no conocen al ruso de pie, al mujik rural del campo, que vive en el campo y que nunca pisó San Petersburgo en su vida. Y que por ende también, o sea, lo que temen es que justamente se apliquen ciertas ideas sin tener en cuenta la especificidad justamente social y la configuración social y el alma, la naturaleza del alma rusa, que no se tenga en cuenta en estos proyectos de reformas sociales. Bueno, y ya como una última reflexión, también me parece que este hombre del subsuelo es como que casi como que el personaje dostoyevskiano de manual, casi. Porque es que, o sea, este personaje fascinante, me parece que tiene reflejos, o sea, tiene puntos en común con también otros personajes más también icónicos y posteriores en la obra del autor. Y por ende es como que, no sé, siento que Memoria del Subsuelo es como que diría casi como, no sé, como la piedra angular un poco del universo dostoyevskiano y sí, de la obra del autor. Ya que me parece que el tipo este como que caracteriza muy bien bueno, lo que van a ser los personajes después y también las ideas y las temáticas que se van a ver reflejadas en el resto de la obra, por lo cual si les interesan las temáticas que se tocan en este libro también, bueno, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov también son obras increíbles y que tienen muchos ecos de este libro. Porque bueno, el tipo este del subsuelo, bueno, lo va a caracterizar la soledad, también una vida y una vida interna como muy turbulenta y una mente muy, muy, muy retorcida y atormentada. Y sobre todo me parece lo más importante es como esta lucidez que tiene el tipo este. O sea, hay una lucidez en los personajes de Dostoyevsky que me parece que es increíble, que quizás es lo que más lo demarca del resto de los autores. O sea, tanto este tipo, tanto el tipo del subsuelo bueno, como Raskolnikov, también como Iván Karamazov, me parece que o sea, está esta lucidez que es el hecho de perpetrar la acción en plena conciencia y muchas veces esta acción siendo totalmente inmoral. Y hay una imagen que no me acuerdo quién la dijo, no sé si la había comentado, creo que Kundera, o alguien que hablaba de Dostoyevsky como este asesino con lágrimas en los ojos que ahoga a un chico de 5 años por la aberración que está cometiendo, está llorando, ¿no? O sea, está llorando y está con lágrimas en los ojos, pero al mismo tiempo no puede parar de ahorcar a su víctima. Y me parece que es esa lucidez increíble que caracteriza tanto a los personajes de la obra de Dostoyevsky. Y bueno, me parece que ya me voy a callar un poco y voy a terminar el video acá porque si no va a ser algo eterno. Y bueno, si se quedaron hasta acá, muchas gracias. Y bueno, si les interesó algo, de verdad lean el libro que me parece impresionante, me parece increíble. Y bueno, y otros libros más de Dostoyevsky también si les interesó la temática, porque también es un autor, la verdad que vale mucho la pena. Así que bueno, muchas gracias y bueno, beso grande. Chau.